Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Hoy día es martes 4 de noviembre del año 2025 y como ustedes saben, una vez a la semana me gusta ir al patio de la escuela a conversar de educación y sobre todo conversar con los que están innovando en los distintos lugares de Chile, en distintas escuelas a lo largo del país, haciendo proyectos interesantes con sentido, brotes verdes de la educación en Chile. Se escucha el sonido de las campanas y cada vez que entro a la escuela me encuentro con ella, es ineludible, ustedes saben que yo la admiro mucho, ella es Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Gabriela Mistral recorrió distintos lugares en el mundo y fue una adelantada en ese sentido, visitando experiencias innovadoras en ese tiempo en educación. Y una de las escuelas que recorrió fue una escuela belga en Bélgica. Estaba muy interesada por un maestro, un reformador de la escuela belga, el doctor De Crolly. Y en una parte del texto que ella escribe donde cuenta su visita a esta escuela belga donde se están haciendo innovaciones muy interesantes en educación, este texto fue escrito, ojo, y publicado en Marsella en septiembre de 1926, o sea, prácticamente hace más de 100 años, 101 años atrás. Y miren lo que dice Gabriela Mistral, ella está hablando de los niños con dificultades, los niños con condiciones cognitivas distintas, los niños con condiciones especiales en relación a los llamados niños normales. En esa época se hablaba de niños anormales, no había otra denominación. Pero Gabriela Mistral se da cuenta y se impacta de cómo este educador belga incorpora en sus clases y en su metodología a aquellos niños que el sistema considera anormales. Y dice, se dice, citando al profesor De Crolly, se ha dicho que los anormales son una escoria. La industria, que es actividad en que no entra el espíritu, aprovecha en la máquina la, entre comillas, escoria. La educación, ejercicio humano y superior, no puede hacer menos. La economía industrial viene a darnos el ejemplo para la economía humana. Esos niños que yo procuro rehabilitar para la vida, ¿acaso no lleguen a ser sino semiobreros? Pero abandonados no serían siquiera eso. Han venido a tomar un sitio entre nosotros y nos hacen la solicitación más viva de servicio. No podemos desentendernos de ellos. Alguno ha dicho que el niño es un pequeño mendigo maravilloso que nada trae y viene a pedirlo todo. Los niños distintos son efectivamente quienes, por traer menos, solicitan la absoluta dedicación. Gabriela Mistral está citando al profesor De Crolly, 1926. En ese momento ni existía la perspectiva, la posibilidad de la llamada inclusión en educación. Hoy día vamos a conversar con una profesora que es ingeniero agrícola, pero su corazón fue tomado por la pasión y la vocación por la educación. Hace 10 años dedica a la docencia en el Liceo Agrícola Cruz del Sur, en la comuna de Vilcún, es decir, en una zona rural del país.
Ella tiene un postítulo de educación media, TP, y acaba de ganar un premio muy importante, el Premio Técnico Profesional 2025, y fue premiada en una ceremonia en el Teatro del Lago, aquí cerca en Frutillar. Claudia, quiero agradecerte que hayas venido aquí a este pequeño jardín a conversar conmigo. Un gusto de saludarte y primero felicitarte por este premio que acabas de obtener. Hola Cristian, muchas gracias por la invitación. La verdad de que sí, este ha sido un premio que ha marcado un hito en mi vida, ¿ya? Estoy súper agradecida obviamente a ONG Canales y al Banco de Chile que hacen posible visibilizar la educación técnico profesional, ¿ya? Y que la muestran a través de todo el territorio. Por lo tanto, este premio para mí fue eso, pues, fue coronar mi trabajo, fue visibilizar mi trabajo y el de los estudiantes, porque acá esto no es algo que yo haga sola, ¿ya? O sea, sola yo no podría. Ya, acá hay muchas personas detrás mío y entre ellos mis estudiantes, mis apoderados, ya, mi equipo en donde trabajo. Entonces, así es un premio muy bonito que durante todo este mes que ya ha pasado, me ha entregado oportunidades muy bonitas, conocer mucha gente, muchas historias, me han invitado a muchos programas y he podido contar un poco de cómo trabajamos en el campo. Lo primero que te quiero decir es cómo una ingeniera agrícola finalmente es tomada por la educación, cómo se produce esa suerte de conversión. En fin. Mira, la verdad que yo llegué acá a Temuco, yo vivo en Temuco y trabajo en Vilcún. Llegué hace 20 años, ya porque a mi marido lo destinaron, lo trasladaron acá a la región de la Araucanía. Yo vengo de Antofagasta, estudiaba Derecho en Antofagasta, pero la verdad que yo siempre quise estudiar pedagogía, ¿ya? Vengo de una familia de profesores, mi papá, perdón, mi mamá, mis tíos, primos, todos son profesores. Yo siempre quise estudiar pedagogía y la verdad que no me dejaron. Ya, mi mamá me decía que no, que los profesores ganan poco, que cómo se te ocurre. Ya, en fin, entré a estudiar Derecho, llegamos acá al sur y no quise seguir estudiando Derecho y empecé a buscar otra carrera. Y llegué por razones anexas a mi vida, me empecé a ligar con el campo y entré a estudiar ingeniería. Pero la primera clase, ya, de matemáticas, me acuerdo, la profesora nos empieza a preguntar a todos a qué nos queríamos dedicar. Y todos querían seguir con los trabajos familiares, trabajar, no sé, en una municipalidad de manera particular. Y yo les dije que quería dedicarme a la docencia. Siempre mi premisa fue que me quería dedicar a la docencia. Y así ha sido. Trabajé solamente un año, medio año en un servicio público, medio año en un huerto de arándanos y no me gustó. De ahí estuve sin trabajo esperando esta oportunidad, porque yo no buscaba trabajo en otra cosa. Yo buscaba siempre trabajo en un liceo agrícola para poder desarrollar mi profesión. Y así llegué a la docencia y me quedé y me voy a seguir quedando. ¿Y qué es lo que te llamó? Se habla que la vocación es un llamado, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó desde las aulas, desde la escuela? ¿Qué te llamó, Claudia? Es que es así, po, la vocación es algo que tú sientes desde adentro, que tú sabes, que tienes la convicción absoluta que realizando esa labor tú lo vas a hacer bien. No quiero decir que soy infalible, que no me equivoco, pero sé que ahí voy a poder ser un aporte, que voy a poder ayudar a otras personas, en este caso a mis estudiantes. Entonces es algo que yo siento muy de adentro, o sea, mis hijos me dicen, mamá, has estudiado tanto, te has preparado tanto, te has perfeccionado tanto, ¿por qué no buscas en otro lado? ¿Ya? O te vas a hacer clase a una universidad. Y no es así, no es ahí donde yo quiero estar, es aquí donde yo quiero estar. Me queda lejos, sí, he sacrificado, sí, el invierno es súper duro, pero aquí es donde yo quiero estar, pues, con estos estudiantes, en este lugar, en este liceo, que es chiquitito, súper chiquitito, pero hacemos una labor tremenda, tremenda con nuestros estudiantes. A mí me da tanta alegría escuchar a un profesor que hable con esa pasión, con esa vocación, con ese afecto
por el lugar donde trabaja y sus alumnos. Eso sí que es profundamente mistraliano todavía, ¿no? La dedicación Sí, completa. Me recuerda las cartas de Gabriela Mistral cuando era directora de los liceos, cuando hablaba con sus alumnos. Casi que para ella esa era su verdadera vocación, su centro. Casi la sí. poesía era como su oficio lateral. Pero quiero que nos hable un poco de la comuna de Vilcún. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Ya tenemos algunos rasgos. Dijiste que era lluviosa, claro. El sur tiene un invierno y el que está en el sur tiene que gustarle la lluvia, tiene que gustarle el invierno. Estás Sí. en una región muy hermosa que es la Araucanía. Háblanos un poco de Vilcún, del lugar donde estás. Mira, bueno, estoy el liceo exacta. Vilcún está a unos 35 minutos de Temuco y yo estoy más hacia la precordillera, por lo tanto yo estoy como a unos 50 minutos de Temuco, ¿ya? Una hora en invierno porque el camino se pone muy complejo, ¿ya? Es una comuna rural, es un sector rural obviamente de acá la Araucanía, ¿ya? Ha crecido en cuanto a cultivos, ¿ya? En cuanto a ganadería, muy fría, muy fría en invierno, ya muy lluviosa. Inclusive hay sectores, este año un día llegamos al liceo y estaba nevando, estaba todo lleno de nieve, ¿ya? Por lo tanto, las condiciones son bien adversas acá, son bien adversas. Pero es una comuna muy bonita el sector donde nosotros estamos, que se llama Cruz del Sur. Es un sector muy bonito, es un poblado pequeño y acá está el liceo. Pero es eso, es bonito, es un sector muy bonito, muy acogedor. Tenemos una vista impresionante del volcán, ya, del volcán Yaima. Tú sales acá al patio y además vemos los otros volcanes, así que es una postal preciosa. Oye, mira, vamos a hablar de volcán a volcán porque yo me asomo aquí a mi jardín y veo el volcán Osorno y veo otros volcanes, ¿no? Desde este sector. Escucho la Fanturria, escucho los Queltehue y te quiero preguntar, tú vives en Temuco, dijiste. Yo vivo en Temuco. O sea, tienes Sí, que hacer todos los días ese viaje prácticamente una hora en invierno a Vilcún y luego una sí. hora y a A mi veces casa. con unos caminos difíciles, Sí. llenos de barro, complicados. Todo ese Sí. sacrificio no te cansa, no te fatiga, no te hace cuestionarte el hecho de estar desempeñando tu tarea docente en ese lugar. No, no te digo que no me canso, ¿ya? Me canso a veces el manejar, ¿ya? Me canso a veces el manejar, pero aún así, tú llegas acá al liceo y yo siempre digo, esto es como un reality. Acá siempre pasan cosas diferentes, buenas, malas, pero te mantienen vivo. Entonces, no, si yo digo, chuta, llevo 10 años manejando, haciendo este trayecto, no, para nada, porque yo trabajo súper tranquila acá. Es muy distinto trabajar acá que trabajar en la ciudad. Es muy distinto. Entonces, la tranquilidad para mí no tiene precio. ¿Y cómo son tus alumnos? Cuéntanos un poco del alumnado del Liceo Agrícola. Vamos a hablar del liceo, hablemos del liceo, el Liceo Agrícola Cruz del Sur, un liceo técnico, una escuela técnico profesional. ¿Cómo son tus alumnos? ¿Cómo es tu alumnado? Porque esa es la fuente de tu motivación, de tu cariño y de tu entrega, lo que le da Sí. sentido a todos los sacrificios que tienes que hacer para ejercer como profesora, ¿no? Mira, es un liceo pequeño, como te decía. Son alrededor de 90 estudiantes. Son cursos pequeños, uno por nivel, ¿ya? Yo soy profesora de la especialidad y en estos momentos soy profesora jefe de cuarto medio. Tengo un cuarto medio con 23 estudiantes que de hecho llegué súper apurada porque andábamos en una gira pedagógica, andábamos hacia la costa, entonces llegué súper apurada a conectarme, pero son chicos, a pesar de que es un liceo con una alta tasa de vulnerabilidad, son chicos buenos, ¿ya? Ellos son estudiantes muy buenos que tú tienes que saber llevarlos, tienes que aprender a conocerlos, tienes que sacar todo lo que ellos tienen adentro para poder trabajar con ellos, ¿ya? Tienes que conectar con sus emociones, tienes que conectar con sus características, tienes que conectar con sus costumbres que traen. Tengo estudiantes muchos de comunidades indígenas, por lo tanto tuve que aprender a conectar con esas costumbres también, para trabajar y para hacer un todo. Porque acá no solamente es lo que yo le puedo entregar, lo que yo llevo desde la universidad, no, acá es un complemento. Ellos me traen aprendizajes y yo les entrego aprendizajes. Y así construimos acá.
Por lo tanto, son chicos súper entregados, amantes del campo, amantes de las rancheras, ya, súper apasionados con su Claro. trabajo. Tenemos un régimen de internado, ellos viven acá, ya, porque tengo chicos que vienen desde la costa, que es de Tolten, Queule, y tengo chicos que vienen más de la cordillera de Lonquimay, Calma, Marimenuco, sectores que prácticamente son fronterizos, O ¿ya? sea, están haciendo patria. Ustedes están haciendo patria con ese liceo en ese lugar, evidentemente, ¿no? Así, entonces juntas dos mundos, el de la cordillera y el de la costa, ¿ya? Entonces, y ahí vamos construyendo, vamos trabajando. Por lo tanto, el estar con estos chicos, de hecho, yo paso mucho más tiempo con ellos que con mis hijos, ¿ya? Yo estoy toda la semana acá con ellos. Los papás, gracias a Dios, confían absolutamente en mí. Yo todavía puedo decir que mi palabra es ley acá delante de ellos y si yo digo que es blanco. Y si al papá le digo que esto es blanco, el papá se va a alinear conmigo y va a decir que es blanco. O sea, ¿Ya? el profesor sigue siendo todavía una autoridad en el buen sentido de la Sí, palabra, no como en otros lugares donde está debilitada la figura del profesor, ¿no es cierto? sí, sí. Escuchamos noticias todos los días sobre eso. Sí, se ve todos los días y es una pena y yo digo, gracias Señor, porque yo no vivo esa realidad. Porque como te digo, acá lo que nosotros decimos se hace, tenemos otros protocolos para resolver, por ejemplo, como te digo que están internos, acá nosotros no podemos mandar a un estudiante suspendido para la casa. Imagínate cómo hago llegar un niño a Lonquimay. Entonces, hay suspensiones internas que todo se resuelve acá adentro, donde el rol del profesor jefe es como el pater familia, ¿cachai? Entonces, él es el que resuelve, con él vemos cómo aplicamos una sanción, entonces es otra dinámica, una dinámica muy bonita, donde los chicos creen mucho en mí. Y tú crees en ellos, Y porque yo si no creo en crees ellos, en ellos no estarías ahí, ¿no es absolutamente. cierto? Eso es Sí, recíproco. En la sí, educación hay que creer, y que de luego creer en el alumno, y qué bonito eso que el alumno crea en ti y tú creas en ellos. sí. ¿Cuál es la especialidad de este liceo agrícola? Hay liceo agrícola que imparten carreras o qué sé yo, pero ¿cuál es la especialidad de este liceo agrícola? Solamente la especialidad es agropecuaria, Ujú. ¿ya? Solamente tenemos esa especialidad agropecuaria que está dividida en módulos netamente agrícolas, que son de la parte vegetal, y algunos módulos que son de la parte pecuaria que dicen relación con medicina veterinaria, con animales. Es la Ya. única especialidad que tenemos. Eh, yo entiendo y sé que tú te has interesado en el tema de la integración, de integrar, de incluir alumnos que merecen atención especial. Sí, ¿No es así? sí. E incluso, no sé si ya lo hiciste o estás desarrollando una tesis de magíster en educación en la Universidad Católica de Temuco, Ujú. enfocada en tú me puedes corregir si no me equivoco, un sistema de alternancia que busca Sí. facilitar la expresión de aprendizaje en estudiantes con condición del espectro autista mediante el uso de pictogramas. A ver, háblame de tu interés por esos alumnos de espectro autista, cuántos hay en el liceo, en la escuela donde tú estás ahora, y en qué consiste este sistema de alternancia que tú estás elaborando para ellos. Ujú. Me hizo mucho sentido cuando estabas leyendo primero lo de Gabriela Mistral, que hablaba de esos niños distintos, como enfermos, que le dicen, y suena tan feo. Suena tan Terrible, feo eso cuando dicen, les decían anormales, y eso que Eso. este educador belga era muy criticado por incorporar a estos Ujú, niños al colegio. O sea, él era innovador, pero esa es la manera como se los denominaba en sí, po. 1926. Ujú, anormales o enfermitos, o sea, Claro. imagínate. Mira, ¿dónde nace este interés? Primero que todo, porque claro, como yo de profesión base no soy profesora y después hice un postítulo en educación, yo sentía que algo me faltaba, ¿ya? Cuando entré a hacer el magíster en educación, nos preguntan en qué queremos desarrollar nuestra tesis, nuestro AFE, y a partir de un problema, pero un problema nuestro, que nosotros tengamos, que a nosotros nos cueste. Y yo dije, a ver, ok, a mí, ¿qué me cuesta es la didáctica? ¿Cómo llegar a los estudiantes que tienen alguna condición, ¿ya? Que tienen alguna discapacidad? ¿Cómo llego a ellos con el trabajo que hacemos en terreno? No tanto desde lo práctico, sino que cuando les toca verbalizar, ¿ya? Lo que hemos hecho en terreno.
Entonces pucha, le di varias vueltas, armé una tesis, desarmé otra, y no, no. Y finalmente llego donde mi profesora guía, la profe Ninoja, y me dice, mira, esto es lo que tú necesitas. Y dije, sí, esto es lo que yo necesito. Empezamos a ver los sistemas de alternancia, que quiere decir que son alternativas a un régimen tradicional, al informe, no sé, a la evaluación escrita. ¿Cómo los evalúo? Ya, ¿cómo ellos me demuestran que aprendieron? Ellos siguen instrucciones? Porque hay algunos que desarrollan el habla, pero no desarrollan la escritura. Otros desarrollan la escritura y no desarrollan el habla. Entonces, yo dije, a ver, ¿cómo lo hacemos? Y llegamos a los pictogramas, ¿ya? ¿Qué son los pictogramas? En palabras simples, son imágenes. Son imágenes con las que yo trabajo con ellos. Tan simple como que yo les digo, chiquillos, a ver, vamos a salir a terreno, ¿qué tienen que usar? Y ellos toman una imagen de un overol y una bota. Entonces, yo entiendo que ellos entendieron también la instrucción. O, a ver, chicos, ¿qué hicimos hoy día? Y no sé, pues me agarran una imagen de una planta, de una regadera. Ah, ok, ya, salimos a regar. O las tijeras cuando tienen que podar. Y a través de imágenes vamos construyendo el aprendizaje. En porcentaje son pocos los estudiantes, porque como es un liceo pequeño, ¿ya? Entonces son pocos. Te puedo decir que tengo uno por nivel, ¿ya? Ujú. Uno por nivel, pero si yo los llevo a los números, es un porcentaje significativo dentro de lo poco que somos, ¿ya? Entonces, y aunque sea uno, yo no puedo trabajar solamente para las mayorías, yo también tengo que trabajar para las minorías. Yo tengo que hacer que estos estudiantes se integren cuando salgan del liceo, que no se queden en la casa. Entonces, ellos han trabajado así, he montado todo un plan piloto con un estudiante de segundo medio, ya que le cuesta a él verbalizar y escribir, y junto con la educadora diferencial acá, nos hemos dado cuenta que sí hay aprendizaje a través de los pictogramas. Me imagino que no es una tarea fácil, una tarea ardua, hermosa, que tiene un maravilloso sentido el de incluir a estos niños, pero una tarea que requiere dedicación, energía, en fin. Pero sin embargo, por lo que tú estás contando, ves resultados y un pequeño resultado ya es un gran paso, me imagino, Sí. para el niño, para la familia. Tal vez nos podrías contar o mostrar un ejemplo, contar una historia que grafique eso que estamos diciendo, Claudia. Mira, por eso te decía, tengo un chico en segundo medio, que yo en segundo medio tengo muy pocas horas con ellos, tengo un ramo que es como introducción a la agricultura, y este chiquitito, él se comporta como un chico de segundo o tercero básico. Por lo Ujú. tanto, escribe en carro, todavía le cuesta. Y con él empezamos a practicar, ¿ya? Con él me ayuda desde el día uno, ¿ya? Empezamos a buscar las imágenes en internet, y yo le voy preguntando, a ver, hijo, ¿qué es esta imagen? ¿Qué te dice esta imagen? Todo apoyado con la educadora diferencial, ¿ya? Siempre Ajá. con el apoyo de la educadora diferencial. Y él me va diciendo, me va describiendo las imágenes. Me va Ujú. diciendo, esto es una planta, esto es la ropa, acá están regando, acá están podando. Y así yo empiezo a descubrir de que efectivamente él me entiende. Y con él hemos estado trabajando, y con él es lo que yo tengo que mostrar ahora, que bueno, tenía que defender mi tesis más o menos como el 10 de diciembre, pero creo que la voy a postergar al 10 de enero, porque los tiempos no me dan. Ya esto del concurso, de tener cuarto medio, de la gira, no he podido, y necesito defender bien mi tesis. Así que con él hemos estado trabajando. Estoy caminando aquí en el patio de la escuela con Claudia Saldía. Ella es ingeniera agrícola de formación, pero es una docente, una profesora del Liceo Agrícola Cruz del Sur de la comuna de Vilcún. Bueno, tú acabas de ganar este premio Profe TP 2025, organizado por la ONG Canales y el Banco de Chile, que obviamente que un tremendo reconocimiento. Hace poquitito atrás, hace unos días atrás, recibiste el premio acá en el Teatro del Lago, Sí. en Frutillar. En el Ujú. fondo, ¿qué es lo que premia ese premio? ¿Qué es lo que premió en tu tarea o qué te pareció interesante que relevara ese premio de lo que tú has hecho? Mira, bueno, bueno, fueron dos premios, ¿ya? Yo me gané los dos premios afortunadamente, ¿ya? Uno es el premio Impacta, que es por votación popular, ¿ya?
que en la página de la ONG, de ProfeTP, estaban los videos de los 3 profesores finalistas y ahí votaba, el público votaba, ¿ya? Ujú. Entonces, me gané ese premio, por una parte, el premio Impacta, la votación popular, y me gané el primer lugar a ProfeTP 2025, que lo que viene a hacer este premio es a visibilizar el trabajo que hacemos los docentes en la educación técnico profesional a través de todo Chile. Ujú. Entonces, por eso a mí me gustó, me motivó, porque me permitieron mostrar todo lo que yo hacía, todo Ujú. lo que yo había hecho en estos 10 años. Oye, Claudia, se ve que tú eres una militante de la educación técnico profesional. Todos Sí. los profesores con que yo he hablado dicen lo mismo. ¿Por qué es tan importante, por qué es tan relevante la educación técnico profesional para la educación en general en el país? ¿Cuál es el aporte de esta educación Bueno, técnico profesional? mira, siempre he dicho que la educación técnico profesional viene siendo un trampolín, ¿ya? A desempeñarse de manera eficaz en el mundo laboral. Porque acá eh, es una modalidad que obviamente te forma desde la parte técnica, en el aprender haciendo, para que los chicos se aprendan a enfrentar al mundo laboral desde los aprendizajes del aula, del terreno, pero también te hace desarrollar otras habilidades, ¿ya? Te desarrolla mucho lo que es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, te desarrolla el emprendimiento. De hecho, la semana pasada nosotros tuvimos la feria de emprendimiento con cuarto medio, ya te desarrolla el liderazgo, la responsabilidad, el respeto. Entonces, te desarrolla otras características que la verdad que yo que tengo hijos que estudiaron en liceos o en colegios HC, claro, a lo mejor lo desarrollan porque en la casa te lo inculcan, ¿ya? Pero que el liceo se encargue de eso, no. Entonces, acá, por una parte, los preparamos para el mundo laboral y enviamos a esos chicos con nuevas habilidades, ¿ya? Para que se puedan insertar y se puedan desempeñar de una manera eficiente en el mundo laboral. ¿Cuál ha sido la gratificación más grande que has tenido tú como profesora en esta experiencia ahí, en esa escuela en Vilcún? ¿Qué es lo que te ha dado más alegría eh, en tu desempeño docente, Claudia? Pucha, te podría contar tantas cosas, a ver, pero la cercanía, ya, la confianza que yo tengo con los estudiantes, o que ellos tienen en mí. Yo tengo estudiantes de generaciones, no sé, del 2017, que todavía me hablan, ¿ya? Y me preguntan cosas del campo, y muchos de ellos, ¿ya? Ni siquiera me dicen profe, ya a esta altura me dicen mami, ¿ya? Ujú. Entonces, que me hablen así, que me saluden no solo para el Día del Profesor, o sea, que me saluden para el Día de la Madre también, que los apoderados me reconozcan, eso es lo más valioso, o sea, fortalecer el valor de la lealtad que se da con mis estudiantes es maravilloso. ¿Y qué es lo más difícil, lo más arduo, lo que a lo mejor te ha de repente hecho flaquear? Estamos aquí en una especie de confesatorio de profesores, ¿no es cierto? Pero hay momentos también Sí, difíciles. La misma mira, Gabriela Mistral confiesa sus momentos débiles, sus flaquezas en sus diarios. Tiene sí, que por eso haberlo. te decía, no todo es miel sobre hojuelas. ¿Qué me, qué me hace flaquear? Pero no dudar, jamás ¿No? dudar. Pero sí, no sé, pues a veces uno tiene que aprender a tener cuero de chancho, como se dice, ¿ya? Mm. Uno tiene que aprender a contener sus emociones, a manejar sus emociones, porque a veces, lamentablemente, claro, en mi rol de profesora yo no me puedo desbordar, ¿ya? Pero sí soy humano, entonces que tú supieras las historias que yo he tenido que escuchar y que vivir. Ujú. Entonces, cuando llegan los estudiantes y te ven en la puerta y lo único que hacen es que te abracen, se te tiran a los brazos y lloran, yo lo único que digo, Dios mío, dame fuerzas, por favor, para yo no desbordarme con ellos. Entonces, a veces la conexión es tan grande que te puede jugar en contra. Entonces, tienes que aprender a controlarte. Qué hermoso lo que nos acabas de contar y compartir. Estos alumnos de estas zonas rurales de Chile, es tan importante la ruralidad, no puede ser olvidada la ruralidad de Chile, no pueden ser olvidados esos territorios, son parte fundamental de nuestra identidad más profunda. Y esos niños son muy importantes. Y pienso en todos estos niños de, por ejemplo, de espectro autista, que en zonas rurales, si no hubiese una intervención como esta, la que tú estás haciendo, serían invisibilizados, quedarían ahí probablemente postergados.
o abandonados de alguna manera, ¿no? Entonces, Así la es. tarea que tú estás haciendo es una hermosa tarea. Quiero agradecerte esta conversación, esta caminata que hemos tenido aquí en el patio de la escuela, felicitarte por el premio nuevamente, muy merecido el premio Profe Técnico Profesional TP 2025, y saludar a todo el equipo de tu escuela y, bueno, estimularte a que sigas liderando esa educación en el campo chileno, en la bella Araucanía, en la ciudad de Vilcún. Ujú. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Te lo vuelvo a agradecer y por mostrar lo que hacemos en este sector tan apartado de la novena región, pero donde se hace un trabajo maravilloso en el campo. De eso no tengo la menor duda, creo que es muy ejemplar, muy motivador el ejemplo que están ustedes dando y lo que tú estás haciendo ahí en esa zona. Muchas gracias, Claudia. Fue un gusto haber conversado contigo. Nosotros vamos a una breve pausa, nos queda todavía un pedacito de programa. Gracias por haber participado aquí en esta conversación en el patio de la escuela, en el jardín. Gracias, Cristian. Sigo caminando por este pequeño jardín al fin del mundo. Saludo especialmente a todos los radiovidentes que nos escuchan en el norte de la ciudad de Antofagasta, también en Viña del Mar y Valparaíso, en la quinta región, los radiovidentes de la región metropolitana y desde luego al sur de Chile, desde Temuco a Punta Arenas. Hoy día es 4 de noviembre del 2025. Hace 30 años, en un día como hoy, fue asesinado en un alevoso y terrible asesinato un líder político que podría haber marcado la historia del conflicto palestino-israelí de una manera distinta a la deriva que ha tenido, la deriva trágica que ha tenido hasta nuestros días. Me quiero referir hoy día especialmente a la figura de un hombre que no debiéramos olvidar, que no debieran olvidar ni los israelíes, ni tampoco los palestinos, ni la comunidad internacional. Son estas figuras políticas que son casi milagrosas, que emergen a veces donde uno menos lo espera y que mueren trágicamente, como un Martin Luther King y tantos otros. Me refiero a Isaac Rabin, quien fuera asesinado a manos de un extremista judío y que con este asesinato de alguna manera truncó, puso fin al proceso de pacificación entre palestinos y judíos y significaría el ascenso de los sectores más extremos, más radicales de extrema derecha en Israel al gobierno. El asesinato ocurrió en la plaza de Tel Aviv y Isaac Rabin es el artífice de los famosos acuerdos de Oslo. Acuerdos que despertaron la esperanza tanto en el pueblo palestino como en el pueblo israelí de por fin llegar a un espacio de convivencia y de paz civilizado entre dos pueblos que debieran ser pueblos hermanos. Isaac Rabin no fue asesinado por un terrorista palestino, no fue asesinado de Hamas, por ejemplo, no fue asesinado por alguien del bando contrario de su posición política, fue asesinado por alguien de la derecha extrema en Israel, ¿no? Que consideraba que Rabin era un traidor por haber negociado con los palestinos. La radicalización, entonces, de 30 años no era tan fuerte el influjo de las redes, hoy día lo es muy, muy fuerte y tiene muchas consecuencias. Pero la fanatización, el discurso de odio termina impregnando y convenciendo a personas que están dispuestas a ir a matar a alguien pensando que es una persona mala, que es una persona que debe ser destruida por un objetivo, en este caso, que era la defensa de Israel. Bueno, esos discursos de odio hoy día están multiplicados en el mundo. Hace poco asesinaron en una universidad norteamericana a un activista conservador, que da lo mismo que sea conservador o progresista, o que sea de derecha como era Rabin. El tema es, hay que destruir y asesinar al adversario y convertirlo en un enemigo a asesinar. Bueno, el asesinato de Rabin dejó una estela tremenda en la historia de Israel. Fue un estado que produjo, un asesinato que produjo una conmoción en el país gigantesco. Fue una gran conmoción, pero lamentablemente, en vez de haber acelerado en homenaje a la memoria de Rabin
el proceso de negociación de los acuerdos de Oslo y de la pacificación entre israelíes y palestinos, el camino que siguió a la larga fue totalmente distinta. El escritor israelí Amos Oz, gran escritor, describió a Rabin como un hombre que no tenía gran carisma político, pero era un hombre capaz y era el hombre preciso para el momento preciso, porque su personalidad, dice él, simbolizaba el espíritu de un nuevo Israel en busca de soluciones. Rabin nació en Jerusalén el año 22, participó y jugó un papel muy importante como jefe de Estado Mayor en la victoria de la famosa Guerra de los 6 Días en 1967, fue embajador y 2 veces primer ministro. Pero fue un hombre que evolucionó de una postura política más bien reticente a la negociación con el mundo palestino a una figura que se la jugó por los acuerdos, y no solamente con Palestina, sino que también con Jordania, ¿no? A la Jordania que él había derrotado en una guerra del año 67, y lo mismo hizo posteriormente con el Líbano y Siria. O sea, realmente Rabin se encontró con la vocación por la paz, con la vocación por la negociación, con la vocación por los acuerdos. Ese es el tipo de líderes por el que clama el mundo hoy día y estamos tan carentes de ellos. Recordemos que los famosos acuerdos de Oslo, de los cuales él fue uno de los arquitectos desde el lado israelí, establecieron un marco para la paz entre Israel y la OLP liderada por Yasser Arafat. Hay una famosa foto en que está Rabin estrechando la mano durante la firma de esos acuerdos y se ve entre ellos dos muy sonriente al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Qué distinto es hoy el escenario mundial y qué preocupante que nos surjan conciencias evolucionadas, da lo mismo que sean de derecha o de izquierda, que entiendan que la guerra solo trae más sufrimiento a los pueblos y que el único camino de progreso y de humanidad en un mundo cada vez más deshumanizado es jugársela por la paz. Es impresionante porque los grupos más radicales de derecha en Israel odiaban a Rabin, a quienes fueron convirtiendo en un ícono de la tradición, ¿no? Fue un israelí de extrema derecha, un terrorista, Yigal Amir, que lo mató con 3 tiros por la espalda en la ciudad de Tel Aviv. Ahora, a veces la muerte y el martirio pueden tener como resultado una conversión de los espíritus o una transformación o una mejora en el proceso de paz, en este caso entre dos pueblos. Pero aquí no fue lo que ocurrió. Lamentablemente la sociedad israelí fue derivando hacia posiciones más extremas, todo se radicalizó. Por el lado palestino también surgieron posturas más extremas que la OLP y así nos encontramos en este escenario de devastación, digámoslo así, una devastación que probablemente pueda considerarse una victoria y probablemente sea una victoria pírrica si no va acompañada de un plan de paz y convivencia para las décadas que vienen. El mismo Rabin, a propósito de la expansión de los asentamientos en Cisjordania ocupada, había dicho que eran un cáncer en el corazón de la nación. Un cáncer. Hoy día los asentamientos se han multiplicado, ¿no? Por lo menos 5 veces han crecido esos asentamientos que Rabin consideraba un cáncer en el corazón de la nación israelí. Rabin tenía una frase, y esa frase era que si existe una oportunidad para la paz, esta debe aprovecharse. Hay un discurso famoso, uno de sus discursos famosos en el año 1994, cuando consiguió la tregua con Jordania, su antiguo enemigo. Rabin, que había sido un militar que había estado en la guerra, no es un pacifista de escritorio, es un pacifista que vio lo que la guerra produce en los pueblos y en las naciones. ¿Y qué dijo al firmar esa tregua, Rabin? Yo, que he enviado tropas al fuego y soldados a la muerte,
les digo a ustedes que hoy iniciamos una guerra sin muertos ni heridos, sin sangre ni sufrimiento, la guerra por la paz. Qué hermoso dar vuelta a la palabra guerra y convertirla en la guerra por la paz. Hoy día necesitamos ganar la guerra por la paz, no ganar otras guerras. Y Rabin se yergue en la memoria de los luchadores de la paz, por la paz en el mundo, como una figura absolutamente destacada, como un referente mundial, y es de esperar que dentro de Israel, y estoy seguro que así va a ocurrir, hay muchas fuerzas vivas, muchos intelectuales, mucha gente joven, hastiada de la violencia y de la paz. Lo mismo en el mundo palestino. Vuelva la figura de Rabin a emerger como un referente a seguir y no se conviertan en referente a seguir los energúmenos que están permanentemente atizando el fuego para que los países se incendien, para que la guerra se propague, para que la destrucción y el dolor marquen la vida de millones. Celebramos, conmemoramos, recordamos el lamentable asesinato en un día como hoy de Isaac Rabin en Tel Aviv, en Israel, hace 30 años. También debiéramos recordar otra fecha muy singular. En 3 días más se celebrará el 9 de noviembre la caída del muro de Berlín. Para quienes no les tocó vivir en el periodo donde existía el muro de Berlín, probablemente esto no les parezca tan impresionante. Pero para quienes somos de unas generaciones anteriores, yo, por ejemplo, a mí me tocó viajar a Alemania, me tocó cruzar la frontera entre la República Federal Alemana y la entonces República Democrática Alemana, democrática entre comillas, y encontrarme con el muro de Berlín. Incluso tengo un pedacito del muro que me traje de recuerdo, estamos hablando hace muchos años atrás. Se había normalizado la idea de que un mismo país con una misma identidad y una misma lengua estuviera separada por esa aberración que fue el muro mandado construir por los líderes de la República Democrática Alemana, entre ellos Erich Honecker, que por lo demás fallecería en Chile, donde se le dio asilo. Terminaría aquí sus días, en Santiago de Chile. Bueno, la caída del muro de Berlín fue algo inesperado, fue algo que no se veía venir, como el desmoronamiento de la Unión Soviética. Pero en un momento, en un minuto, en minutos, la historia cambió completamente. Ni siquiera los berlineses orientales y del otro lado podían creer que el muro había caído. La imagen de miles de manifestantes con banderas celebrando el fin de una era y de un tiempo significó la liberación de miles de ciudadanos prisioneros en un sistema totalitario, perseguidos por servicios secretos implacables. Hay que recordar la película alemana, me parece que se llama La voz de los otros, donde se muestra cómo se hacía el espionaje en la vida secreta, cómo funcionaban los servicios secretos de Alemania Oriental. Hay un libro publicado por un escritor cubano sobre la fiesta, donde cuenta cómo un escritor alemán que había sido de la República Democrática Alemana, del lado oriental, del lado comunista, le muestra el libro más importante de su biblioteca, y el libro era un álbum con todas las fotografías que los servicios secretos habían sacado sobre su vida privada durante años. Es decir, fue espiado permanentemente, incluso por sus vecinos, por la señora que estaba al lado y que lo saludaba todos los días, también cumplía el papel de soplonaje. Esos son, y así funcionan los sistemas totalitarios. Por eso que la caída del muro de Berlín fue realmente una liberación extraordinaria y el fin de una pesadilla para generaciones marcadas por un muro que convertía un país en una cárcel y que partía un país en dos. Recomiendo la película Bye Bye Lenin. Tuve la oportunidad de entrevistar a ese director alemán de esa notable película, donde justamente se muestra de una manera bastante humorística lo que significó
para muchos, sobre todo para las generaciones mayores, el tener que darse cuenta que un mundo había terminado, que un día para otro había desaparecido ese mundo que habíamos conocido. Tengo esa imagen impresionante de la película de un helicóptero llevándose la estatua de Lenin por los cielos de Berlín, ¿no? Y unos hijos que intentan mentirle y esconderle la verdad a la madre que había estado enferma para que no fuera a morirse. Ahí va el helicóptero con Lenin. Para que no fuera a morirse de impresión, porque el mundo que ella había conocido estaba terminando con la caída del muro de Berlín. Dos efemérides que hoy quería recordar: el asesinato lamentable de Isaac Rabin en Israel, en Tel Aviv, y la caída del muro de Berlín. Queridos radiovidentes, recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl y no se olviden nunca de la frase que siempre les digo al final del programa, que tiene que ver con el nombre de este programa y que está en el libro El Cándido de Voltaire. Hay que cultivar el propio jardín, no solo el jardín literal, pues el jardín interior, desde luego que estamos diciendo, hay que cultivar los dos. Gracias por haberme acompañado. Mañana nos volvemos a encontrar aquí mismo a las 7:30. Este jardín se transmite todos los días de lunes a jueves de 7:30 a 8:15. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.